Buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Muy buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días, muchachos. ¿Me escuchan? Melissa, ¿me puedes escuchar? Buenos días para todos. Buen día, profe. Sí, señor. Cuando les estaba preguntando que si me podían escuchar, ¿lo podían hacer? Sí, señor. Bueno, gracias.
¿Me pueden ver en pantalla? Sí, señor. ¿Cómo se ve el fondo? Se ve como una nave espacial, ¿cierto? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, ahora se van a dar cuenta por qué se ve el fondo así y no me vayan a hacer memes. Por favor, no me vayan a hacer memes. Pero les voy a explicar por qué puse el fondo de la nave espacial. Una temática un poquito de viaje por el cosmos. Y les voy a explicar para que la clase de hoy la tengamos, creo que así la vamos a entender un poquito más a lo profundo y va a ser una metodología un poco inusual, pero sé que va a ser divertida y les va a gustar. Bueno, entonces empecemos, ya son las 8:05, creo que ya tiempo suficiente para los que faltaban para asistir. Bueno, ya está grabando la clase y les voy a compartir. Melissa, los que van ingresando, tú los puedes dejar entrar, ¿cierto? Porque si lo notan, los otros yo les quité la capacidad de que dejen entrar a los otros. Pero a ti te la di, ¿cierto que sí? Sí lo puedes hacer, ¿cierto? Sí, señor. Esto, como tú eres monitora, tú puedes hacer eso, ¿listo? Y si, por ejemplo, discúlpame que te ponga esa tarea adicional, si notas que algún compañero, aunque no les habilité el micrófono, pero bueno, si fuese el caso, tú lo podrías inhabilitar, pero creo que los demás tienen el micrófono inhabilitado. Si alguien, por favor, la mecánica es la siguiente, porque necesitamos orden. El tiempo es oro. Entonces, para que no se hagan interrupciones porque alguien dejó el micrófono abierto, entonces por eso fue que hice eso. Y lo otro, si alguien quiere participar, le escribe a Melissa por el interno, le escribe a Melissa por el WhatsApp y yo lo habilito desde acá si quiere hacer una acotación o una participación. Al finalizar, también las preguntas estarán disponibles. ¿Listo? Recuerden que todo esto queda grabado y será subido al canal de YouTube para que luego es que fácilmente cualquiera que no haya entendido recapitule o que quiera profundizar pueda hacerlo. ¿Listo? Entonces empecemos. Vamos, la mecánica de hoy es la siguiente. Vamos a hacer, nos vamos a imaginar, nos vamos a salir de nuestras ideas que tenemos y nos vamos a imaginar que estamos en una nave espacial. ¿Sí? Todos pueden ver donde dice el ciclo hidrológico. Y somos extraterrestres. Venimos de un planeta que es como el planeta Mercurio, ¿sí? Tiene muy poca gravedad, ¿sí? O sea que para nosotros vamos a viajar en una nave espacial y para nosotros vamos a ver la Tierra como un mundo nuevo. O sea, imagínense eso, cierren los ojos, imagínense. No son seres humanos, somos seres de otro planeta. Venimos del planeta Mercurio. El planeta Mercurio no tiene atmósfera. Es un planeta rocoso, tiene muy poca gravedad y digamos que nosotros estamos hechos, nuestra constitución va a ser, estamos hechos de silicio, ¿sí? No somos forma de vida en base al carbono como en la Tierra, sino que somos una forma de vida en base al silicio. O sea que más o menos somos como rocas, ¿sí? Somos hechos de roca, así como los Cuatro Fantásticos, el que es de roca, así mismo, somos de roca. No sabemos qué es agua, no sabemos nada de esas cosas, no sabemos qué es aire, no sabemos qué es oxígeno, porque nuestro planeta es un planeta pequeño y rocoso y la gravedad es muy bajita, ¿listo? Y nuestro planeta está, ¿por qué? Porque nuestro planeta está muy cerca a la estrella principal, así como Mercurio, que su estrella principal es el Sol, ¿listo? Melissa, te pregunto, discúlpame, te molesto,
Se ve en el fondo, se ve lo que estoy compartiendo, que es el ciclo hidrológico en verde. Sí, señor. Ok, perfecto, sigamos. Entonces, en nuestro recorrido por la Tierra vamos a decir lo siguiente. Voy a inhabilitar mi cámara y vamos a enfocarnos en lo que estamos viendo. Listo. Entonces, vamos a mirar que el ciclo hidrológico es un proceso. O sea, llegamos a la Tierra y encontramos algo que nos llamó mucho la atención. Algo que llamaremos el ciclo hidrológico. Nos llamó la atención porque la Tierra es muy diferente a nuestro planeta original. Eh, la Tierra tiene mucha agua, ¿sí? Es un planeta rocoso, sí, pero está cubierto por mucha agua. Y el agua hace unos efectos y también muchas dinámicas en este planeta que llaman Tierra, pero que nosotros, de donde venimos, de un planeta rocoso, sin atmósfera, pequeño y con baja gravedad, hagan cuenta que de pronto los que no sepan mucho de astronomía, nuestro planeta se parece mucho a la luna de la Tierra. ¿Listo? Es así, sin atmósfera. Nosotros vamos caminando y la gravedad es muy bajita, o sea que podemos saltar bastante y no tenemos nada de atmósfera. Estamos en el vacío. Entonces, al llegar al planeta Tierra, nos encontramos con que este planeta no lo deberían de llamar planeta Tierra, sino planeta agua, porque la molécula de dos átomos de oxígeno y uno de hidrógeno, esa molécula es muy abundante y genera unos efectos que, como les decía, dictamina muchas dinámicas y es clave para la vida en base a carbono que sea en la Tierra. Listo. Y muy importante para que esto haya sucedido es el ciclo hidrológico. O sea que este planeta es diferente de nosotros. Nosotros somos rocosos en base al silicio y ellos son en base al carbono. Pero el agua definió el proceso vital, toda la vida que sea en el planeta. Pero entonces no nomás enfocar en los seres vivos, sino enfocar cómo esa agua, cuál es su dinámica y cómo es su ciclo. ¿Listo? Entonces, el ciclo hidrológico es un proceso continuo en el que el agua de los océanos es transportada a la atmósfera, desde después a la Tierra para regresar luego al océano. Hay muchos subciclos, ¿sí? O sea, dentro de ese ciclo hidrológico encontramos los subciclos pequeños. La evaporación del agua tierra adentro, su subsecuente precipitación sobre la tierra y el retorno de esta agua al océano son ejemplos. La energía necesaria para este proceso es suministrada por el Sol. O sea que en la Tierra, en este planeta, para que toda esa agua tenga ese movimiento, se requiere el Sol para que sea el motor principal de este proceso, de este ciclo. Eh, el, listo, entonces aquí les tengo yo organizamos en base a la información que recopilamos en Planeta Tierra lo que es un esquema de lo que es el ciclo hidrológico. Bueno, entonces, el agua en la naturaleza sigue un movimiento cíclico permanente de un sitio a otro, pasando por diversos estados, sólido, líquido y gaseoso. El agua en estado líquido se encuentra en la atmósfera, lagos, mares, ríos, en forma de lluvia también, y en el suelo y subsuelo. El agua en el suelo se distribuye de la manera siguiente. Primero, entonces, en el suelo la encontramos en lo que es la zona más cercana a la superficie, o sea, la zona en la que nosotros pisamos, ¿sí? La más cercana, la que no es tan profunda, eh, la llamamos la zona denominada como no saturada, ¿sí? La zona no saturada. Entonces hagamos el dibujito por acá, acá, eso. Entonces vamos a hacer un corte
como lo que nos hacía el profesor Alberto. Entonces colocamos acá el suelo. Entonces tenemos una zona no saturada. Me permiten, yo aquí amplío un poquito más. Y otro color acá. Profe, ¿Sí? al parecer está teniendo problemas de conectividad porque varias personas no escuchan nada. Ah, pero usted sí escucha. Pues yo escucho bien, pero yo no estoy en Quibdó, o sea que no sé cómo Ah, es el internet allá. ¿cómo está el internet allá, acá? Ah, bueno. Yo tengo buena velocidad. Espera un momento, voy a hacer una medición de velocidad rápida para hacer un diagnóstico rápido, ¿me permiten? Un segundito. Hago un diagnóstico aquí rápido, a ver cómo está. Por pronto, si la conectividad es solamente en algún barrio o en alguna zona o es solamente en algunas casas, por favor, se desconectan de la videoconferencia y se vuelven y se conectan. Por lo general eso funciona. También traten de desconectar cualquier software que descargue o haga uso de la red. Y sí, yo aquí tengo 10 megas de descarga y tengo 0.7 megas para mandar información. Sí, estoy bien. Y si el problema persiste, entonces ya saben que el video de YouTube va a estar colgado hoy en la tarde para que continuemos. Bueno, listo. Entonces tenemos la zona no saturada. Voy a cambiar el tamaño de, si aquí está zona. Me disculpan, estoy escribiendo con el mouse. Ah, eso. Yulis, ¿hay alguien se está conectando para que lo deje entrar, por favor? Zona, zona no saturada. Estoy escribiendo con el mouse. Me disculpa, muchachos. Zona no saturada. Y acá abajo encontramos la zona saturada. La zona saturada. La zona saturada. Bueno, listo. Entonces, ¿qué es la zona no saturada? Es la zona en la cual el agua se encuentra en los vacíos o poros mezclada con aire y está sometida principalmente a fuerzas de capilaridad. A partir de cierta profundidad, ¿cierto? Entonces encontramos el agua llena completamente los vacíos del suelo, siendo esta la zona que llamamos como zona saturada. Me disculpan el dibujo, pero ahí está, ¿listo? Por lo general, la zona saturada es la que normalmente llamamos como la que nosotros llamamos, la encontramos por debajo del nivel freático. ¿Listo? Sí, ahí se nota que alguien tiene problema en la conectividad. Ahí se nota, porque se conecta y se desconecta constantemente. Sigamos. Bueno, entonces en esta zona saturada queda sometida el agua principalmente a fuerzas gravitacionales y a las resistencias viscosas. Finalmente, el agua
en estado sólido se encuentra bajo la forma de nieve, hielo o granizo. Eso lo observamos principalmente en las montañas, en las zonas frías de este planeta en el que hemos hecho recorrido. Y el agua en estado gaseoso lo constituye el vapor de agua presente en la atmósfera. Entonces, noten ustedes que en la atmósfera, en la nube, por ejemplo, podemos encontrar tanto agua en estado cambiando constantemente de estado gaseoso a estado líquido o sin ir de estado líquido a estado sólido, ¿sí? Cuando está en estado líquido puede ser vapor de agua o también, disculpen, puede ser lo que llamamos nosotros esa neblina, muchachos. Ahí encontramos los dos estados, estado líquido y estado gaseoso. ¿Me ibas a decir algo, Yulisa? Disculpa. Para que por favor habilite a Daniel Albornoz, que tiene una duda. Ah, ok, un momento, ya voy. Ya lo habilito. ¿A cuál para Antonio Mena? Levante la mano el que quiere que lo habilite. También está levantando la mano. ¿Cómo se llama Yulisa Jair Antonio? Daniel Albornoz, profe, Daniela Mosquera Albornoz. Ah, Daniela. Ah, ya la encontré. Un momento, Daniela. Daniela, ¿puedes hablar? Sí, buenos días, profe. Buenos días, Daniela. Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿Es posible que por encima del nivel freático se pueda presentar una zona saturada? No, no es posible. Ah, listo. Sí, porque la zona saturada es precisamente donde tenemos nosotros el agua ocupa completamente todos los poros, ¿sí? Entonces, es como, Daniela, te voy a poner ejemplo claro. No es lo mismo, pero es algo muy similar. Imagínate una tubería, ¿cierto? Si la tubería llena, entonces tenemos una tubería y la tubería llena cierto nivel perdón, el agua llena cierto, hacemos un corte de la tubería transversal y el agua llena cierto nivel, pero no llega hasta, o sea, inicia desde el nivel bajo, o sea, de cero, hasta una altura H que es cercana al diámetro, pero no igual al diámetro. Ahí hablamos de hidráulica y canales, ¿cierto? O sea que esa tubería se comporta como un canal. O sea que ahí estamos sometidos a la presión a la presión a la presión barométrica, ¿cierto? Sí, porque estamos trabajando con, con la presión atmosférica que tiene efecto sobre esta. O sea, que no está todo el agua ocupando todo el volumen de la tubería. Pero cuando llegamos al 100%, o sea, cuando la altura es igual al diámetro, ¿qué pasa? En ese momento, cuando la altura es igual al diámetro, ya la presión es una presión manométrica, ¿cierto? O sea que ahí estamos hablando de una tubería a presión. O sea que ahí sí ya no hablamos de que la presión atmosférica ejerce un efecto sobre la tubería, sino que ahí estamos hablando de unas presiones más altas, ¿sí? Y que eso tiene unos efectos como tal. Entonces, asimismo, los canales, la influencia más que todo es de la gravedad, pero ya en la tubería llena, la influencia es de la presión como tal. El motor principal es la presión. Ahora bien, llevándolo al tema de lo que nos toca a nosotros,
en la zona no saturada, el agua no ocupa todos los espacios y los poros del suelo. Entonces, como no está pasando eso, esos vacíos, ahí las fuerzas ahí que tienen más relevancia son las fuerzas capilares. Pero cuando ya el agua ocupa todos los ocupa todos los vacíos, esa agua se conecta con todas las aguas, disculpe, suena un poquito raro, y ahí ya el efecto es el efecto de la gravedad y el efecto viscoso. Y porque ya tenemos agua por debajo, y si seguimos bajando vamos a encontrar más agua. Obviamente hasta que encontremos, o un acuífero o encontremos una cama perdón, no una cama, sino un cambio del perfil del suelo en el que encontremos ya, por ejemplo, un suelo que no sea, eh, eh, que no sea, que no sea permeable en ese caso. Eh, eh, Veo que alguien más tenía una duda. ¿Quién más tenía una duda? Yo había visto una. Howard Antonio, un momento, Howard Antonio. Howard, ¿puedes hablar? Buen día para todos. Buenos días, Howard. ¿Tienes una Profe, duda? Sí. y por el principio de capilaridad, Ajá. ¿no podría haber agua por encima del nivel freático? Agua por encima del nivel freático. Sí, por Sí, eso. capilaridad. Sí, por eso. El agua que está por encima del nivel freático es la que llamamos el agua que está en la zona no saturada. ¿Listo? El agua que está por encima del nivel freático la llamamos el agua que está en la zona no saturada. ¿Sí? Entonces, esa agua líquida la encontramos en esa zona. ¿Listo? ¿Vale? Y Sí, ahí señor. predomina las fuerzas de capilaridad como tal. Bueno, sigamos. Esa fuerza de capilaridad es básicamente, el agua es un dipolo. Yo ahorita les hago espere, yo se lo hago aquí rápido el dibujo. El agua, hagamos el molécula de agua, el hidrógeno más o menos, no esta escala, sería este tamaño y 2 de oxígeno, sería así. Aquí y aquí. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, el agua es un bipolo. O sea, ¿quién tiene más electrones? ¿El oxígeno o el hidrógeno? ¿Quién tiene más electrones? ¿El oxígeno o el hidrógeno? Muchachos, ¿cuántos electrones tiene el oxígeno? 8. ¿Y cuántos electrones tiene el hidrógeno? 1. O sea que el hidrógeno, perdón, el electrón es negativo. O sea que más negativo, ¿cuál es? El oxígeno, ¿cierto? O sea que ahí se genera un bipolo que sería así. Sería acá positivo y acá tenemos el negativo. Un bipolo es un elemento que por la fuerza, el campo eléctrico, eso lo van a dar con el profesor, con el profe Samir. Por el campo eléctrico tenemos una polaridad claramente definida. Termínenlo así. Así y así. ¿Cierto? Así. Entonces, el lado acá es positivo, el lado acá es negativo. O sea que tiene una polaridad como tal. ¿Sí? El agua funciona como un bipolo. Entonces, como es un bipolo, eh, como es un bipolo,
Como es un bipolo, ¿qué sucede con esto? Funciona como si fuera como una brújula, pero eléctrica. Entonces el agua lo que hace es que comienza a pegarse a la formación rocosa o a la formación del suelo como tal, se adhiere, como si fuera, usted no ha visto que cuando yo tengo agua y le pongo una servilleta, una punta de la servilleta al agua, el agua comienza a subir a través de la servilleta. O si no, por ejemplo, si yo tengo un pedazo de un cubo de azúcar y un extremo yo se lo pongo contra el agua comienza a subir por el cubo de azúcar. Eso lo llamamos fenómeno de capilaridad. Esa fuerza de capilaridad, por esa atracción del campo eléctrico, por el bipolo del agua, permite que el agua se adhiera a la superficie, principalmente. Y también hace que con el aceite se repele, porque el aceite tiene una polaridad similar y está bien definida. Sigamos. Finalmente, continuemos acá, hagamos una descripción del movimiento del agua. El agua que se encuentra en la atmósfera, en la forma de vapor, se condensa en las nubes, las cuales originan las precipitaciones. Vamos a mirarlo acá en el diagrama que tenemos, ¿sí? Entonces, el agua se evapora y se condensa en las nubes, ¿cierto? Y luego cuando se condensa en las nubes genera precipitaciones. Melissa, ¿pueden ver el diagrama? Sí, señor. Ok, perfecto. Entonces tenemos precipitaciones, pero las precipitaciones no son solamente en el océano. En toda la superficie de la Tierra se presentan precipitaciones. Y ya sabemos que pueden ser en forma de agua, de forma de nieve o de forma de granizo. ¿Listo? O sea que puede ser tanto líquida como sólida. Una parte de dichas precipitaciones se evapora antes de llegar a la superficie. ¿Sí? O sea que el agua que va cayendo como ya dijimos que el sol es un motor de este ciclo, el sol por su radiación genera calor. Entonces ese calor que encontramos, esos cambios de esa temperatura que encontramos en la atmósfera, nos permite evaporar el agua antes de que toque la superficie, o sea, antes de que toque, de llegar a su destino, ¿sí? Y la otra parte de esa agua cae al suelo por la acción de la gravedad. ¿Listo? De esta última, una parte es interceptada por la vegetación y por otra superficie y luego se evapora igualmente. ¿Sí? Entonces miremos acá en el dibujo. Mira aquí, el agua que cae acá y que toca la vegetación, que por ejemplo toca las calles, por ejemplo, también, o por ejemplo que toca una superficie como un lago o la vegetación de, por ejemplo, un prado, lo que sea, también vuelve y se evapora, ¿cierto? De nuevo, ¿sí? Ahora eso le vamos a dar un nombre como tal, ¿sí? Es como si, por ejemplo, la vegetación estuviera transpirando. Especialmente las personas que viven en provincias pueden ver ese efecto. Una mañana que no tengan nada que hacer un fin de semana, miren hacia el monte, miren hacia la selva y que sea una mañana especial, que no esté lloviendo y si se fijan bien,
van a ver cómo el vapor del agua va subiendo hacia la atmósfera. Eso lo llamamos transpiración. Pero ahorita lo vamos a ver más a fondo. La otra, entonces tenemos una que se evapora de nuevo, pero también otra parte de esa agua entra en contacto directo con el suelo o con las extensiones de agua libre. ¿Cuáles son las extensiones de agua libre? Tenemos los lagos, tenemos los mares, miren acá los tenemos también. Esos son los principales, ¿sí? Aquella que cae al suelo puede alimentar la red hidrográfica directamente. ¿Qué es la red hidrográfica? Son los ríos, son las quebradas. Eso, todo lo que hace parte de una cuenca, ¿sí? ¿Y por qué es una red? Precisamente porque parece que fuera una... La naturaleza tiene esa tendencia a presentarse como ramificaciones. Entonces es una red. ¿Dónde vemos esas ramificaciones? En los truenos, en las cuencas, cuando las miramos desde arriba, vemos esas ramificaciones también en las ramas y de los árboles, o si no también en dónde, en los mismos árboles, en las raíces. Sigamos. Entonces, esa que cae del suelo, la que toca el suelo y llega a alimentar la red hidrográfica, la llamamos escorrentía superficial. Sí, miren, aquí está. Aquí donde dice ES es escorrentía superficial. Miren cómo baja. Cómo baja. Escorrentía superficial. ¿Sí la ven? ¿Sí la ven? Exactamente, escorrentía superficial. Aquí está, ES. Para que vamos entendiendo esta gráfica. También se puede almacenar en algunas partes de la superficie. Eso lo llamamos almacenamiento superficial. Ya lo saben. Esa es agua que como tal no hace parte de una red directamente, lo que llamamos los lagos. O puede también penetrar en el suelo y subsuelo mediante la infiltración. Miren, aquí está. ¿Están viéndola ahí? Ah, no lo quiero manchar. ¿Están viéndola ahí? Es por la que penetra. La I aquí está también por infiltración. Penetra el subsuelo y penetra el suelo. ¿Sí la ven? Esa es por infiltración. Para de esta manera alimentar las reservas de las capas acuíferas. Miren los acuíferos. Las reservas de las capas acuíferas es muy importante. Ahorita yo les voy a mostrar una tabla en la que van a darse cuenta de un hecho tan relevante que, por ejemplo, con un país como Colombia, que tiene tanta riqueza del recurso del agua, no puede pasarlo por alto, sobre todo ahorita que se está mirando el tema del fracking. Ustedes como ingenieros tienen que tomar sus propias criterios, pero simplemente les doy la perlita. El 98% del agua dulce aprovechable está bajo tierra. ¿Sí? El 98%. O sea que nosotros lo que vemos acá no es nada. En la superficie no es nada en comparación con el agua que hay bajo tierra. ¿Vale? Esa agua se llega a los acuíferos. Miren, acá está. Flujo de agua subterránea. ¿Sí? Miren, miren aquí, goteo de flujo saturado. ¿Sí lo ven? ¿Sí? También los tanques sépticos, también, eso pasa mucho, los tanques sépticos también sueltan aguas. Continuemos. La energía calorífica proveniente del sol evapora parte del agua que está en la superficie libre. O sea, ya sabemos que son los lagos y los mares. En la red hidrográfica y en la superficie del suelo también la evapora. De igual manera, una parte del agua que está en la zona no saturada, o sea, como el dibujito que dices acá, discúlpenme,
muevo acá. Eso. Entonces, una parte de esta agua, voy a hacer una rayita, una parte, voy a hacer la rayita aquí, no es toda, una parte de esta agua que está en la zona no saturada del suelo se evapora directamente o se absorbe por las plantas. O sea, con la acción del sol, con la acción de los rayos del sol, ¿sí? Por la acción de esa gran motor que tenemos, que es la estrella llamado Sol, por esa radiación, esa radiación térmica hace que parte del agua que está en la zona no saturada se evapore. Los árboles, acá tenemos los dibujos, los árboles también la absorben. Un árbol a través de las raíces lo absorben. Recuerden que este es un planeta que tiene muchísimas, pero muchísimos bosques. Y antes tenía más, pero tiene muchísimos. O sea que los bosques juegan un papel muy importante en el ciclo hidrológico. Y ustedes como futuros ingenieros tienen que tomar en cuenta el papel de los árboles. Los árboles no son solamente para cortarlos, son un recurso vital. Entonces, los árboles absorben el agua que están en la zona no saturada, ¿sí? A través de sus raíces y mediante sus procesos de fotosíntesis la transpiran. Miren, aquí está la transpiración. La transpiran y la botan en forma, la transpiran hacia la atmósfera, ¿sí? Miren, ¿sí? También, miren, evaporación de la vegetación también se presenta. Entonces, retomando, las plantas a su vez devuelven a la atmósfera en forma de vapor mediante el mecanismo de transpiración. Estos fenómenos son generalmente designados con el término de evapotranspiración. Evapotranspiración. Mírenlo, acá lo tenemos. Evapotranspiración. Perdón. ¿Sí? En cuanto al agua que se ha infiltrado en las zonas más profundas de la corteza terrestre y que alimenta las capas acuíferas, ¿sí? Puede, una pregunta, les queda, bueno, ahorita vamos a hablar más a fondo de qué es un acuífero, ¿sí? Pero la idea es que son grandes concentraciones. Hagan cuenta, muchachos, un acuífero que es, ojalá no me escuche un geólogo, pero lo voy a soltar así como para que ustedes lo entiendan. Un acuífero es, ¿cómo se llama? Es un pozo petrolero, pero en vez de tener petróleo tiene agua. ¿Listo? Y acá en el Chocó tenemos muchísimo, ¿sí? De hecho, más tenemos acuíferos en el planeta que pozos petroleros, para que se hagan una idea. Muchísimo más. O sea que, como dicen por ahí, nosotros dependemos más del agua. En el planeta Tierra se depende más del agua que del petróleo. Si alguien está teniendo problemas de... Yulisa, ¿me puedes escuchar? ¿Me pueden escuchar? Sí, señor. Ah, perfecto. Hay alguien que está escribiendo que no escucha nada. Por favor, se desconecta y vuelve y se conecta. ¿Listo? Continuemos. Entonces, esa agua que alimenta, que se infiltra en las zonas más profundas y que alimenta los acuíferos, puede pasar a alimentar el flujo de los ríos,
O sea que de nuevo un acuífero puede soltar agua y lo puede alimentar a un acuífero, perdón, a los ríos, o retornar directamente a los mares a causa de la percolación para reiniciar de nuevo el ciclo. ¿Qué es la percolación? La percolación es el flujo del agua lento a través de una zona porosa. ¿Sí? Por ejemplo, se lo pongo así de fácil. Ustedes han visto que, no, de pronto no lo han visto. Los que les gusta mucho el café, bueno, usted pone un filtro y pone el café encima y encima le pone el agua. Y lentamente, el agua pasa a través del café y se sirve en un vaso. Ese método es un método de percolación y ese es uno de los cafés más caros que uno puede pagar. En el aeropuerto de Medellín, el Olaya, en la zona por donde está en honor a Gardel, por ahí había una niña que tenía café percolándolo. Entonces es lo mismo, es básicamente la infiltración del agua a través del subsuelo, pero esa infiltración es muy lenta. O sea, el agua que los acuíferos hay que saberlos administrar. Es un recurso muy importante, pero la tasa con la que nosotros extraemos el agua de un acuífero es muy alta en comparación con la tasa con la que se forma este agua en el acuífero. Lo explico nuevamente. Un acuífero, ese embalse inmenso que podemos encontrar a diferentes profundidades en el subsuelo, el agua para que llegue ahí mediante percolación llega muy lento, se demora miles y millones de años. ¿Sí? Entonces, ese mismo volumen de agua que nosotros extraemos, nosotros lo sacamos lo explotamos en cuestión de años. Puede ser 10 años, 20 años, 30 años. Eso en comparación a la tasa con la que esa agua se renueva es muy rápido. Sacamos mucho más rápido el agua de lo que el agua se renueva. O sea que eso lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, mirando aquí en la gráfica, miremos que tenemos, por ejemplo, en los océanos tenemos una interfase de agua dulce, agua salada. Eso es por la diferencia de densidad y la viscosidad como tal. Entonces tenemos el flujo de agua subterránea. Mire, por ejemplo, aquí tenemos un acuífero. ¿Sí? Entonces tenemos goteo de flujo no saturado. Y este nivel que tenemos aquí, este nivel como freático que tenemos aquí, por debajo es el acuífero. Y toda esta agua puede dar a los lagos, puede llegar también a los ríos, igualmente, porque está a un nivel más alto. Un acuífero puede estar, por ejemplo, en una montaña, puede estar en un punto tal que le puede dar agua a un río. Pero asimismo llega el momento que hay acuíferos, sobre todo en las zonas costeras, que le retribuyen, hacen aporte de agua al mar. Entonces, en ese caso, volvemos y empezamos el ciclo hidrológico. ¿Lo tenemos claro? ¿Alguien tiene una duda hasta ahora? ¿Alguna duda? Continuemos. Profe, Dayana Andrea Badilla levantó la mano. Ok. Quien tenga una duda, levante la mano. Yo un momento, ya le permito. Ya puedes hablar, Dayana Andrea. Profe, muy buenos días para todos. Profe, no tengo una duda, sino como una sugerencia. Sí. Manejando
que es como blanco o transparente, para ver si le podría colocar otro color, porque a veces como que no lo veo, entonces me pierdo y usted acerca, y como donde acerca hay tantas cosas, entonces a veces como que me pierdo un poquito. Espera un momento, espera un momento, ya voy. ¿Cuál fondo? Este fondo donde está, aquí, es donde está la gráfica. Un momento, ya va. Ahí se ve mejor. ¿Se ve mejor así? Ahí lo puse cuadriculado. Profe, ¿Sí se ve mejor así? Bueno, sigamos. Ahí lo puse cuadriculado como si fuera una hoja de esas de cuaderno de las antiguas. Sigamos. Entonces, de la anterior descripción que hicimos, se desprende lo siguiente. Primero, miren, yo lo tengo por acá anotadito. Las fuentes principales de energía, aquí lo tengo, miren, acá está. Las fuentes principales de energía que mueven el ciclo del agua a través de sus diferentes fases son la energía calorífica proveniente del Sol y la energía gravitacional. ¿Se acuerdan que venimos de un planeta que la gravedad es muy bajita? Entonces imagínense todo, o sea, el planeta Tierra con su campo gravitacional tal cual como lo tiene y con la estrella tal cual la que tiene a la distancia correcta, ni muy lejos ni muy cerca de la estrella, permite que suceda toda esta belleza. O sea que los habitantes de este planeta deben de sentirse muy, muy, muy privilegiados. También podemos decir que las fases del ciclo, aquí, pongamos más cerca. Las fases del ciclo son las siguientes. La primera, la precipitación. Siempre la precipitación la vamos a poner como P mayúscula. Precipitación, P mayúscula. Evapotranspiración, T mayúscula. ¿Sí? Esa es la variable evapotranspiración. La variable escorrentía superficial, ESD. No lo olviden, ESD. Y la variable infiltración, I mayúscula. ¿Sí? Estas variables las tenemos que no grabarnos las de memoria, pero sí saber que vamos a estar en esta asignatura y para el resto de nuestra carrera como ingeniero, las vamos a estar manejando constantemente. En el desarrollo de estos procesos, el agua se encuentra, como ya se anotó, en diferentes estados y en distintos almacenamientos. Así, una partícula de agua que dé el ciclo hidrológico completo y que se encuentre en el océano pasa en razón de la evaporación a la atmósfera. Después de cierto tiempo se condensa y cae a la superficie bajo la forma de lluvia y luego, como escorrentía superficial o subterránea, puede volver al mar. Sin embargo, no necesariamente en una cuenca, escuchen bien, no necesariamente en una cuenca ante
una lluvia se presenta simultáneamente todas las fases del ciclo. ¿Listo? O sea, este diagrama que tenemos acá es para, o sea, no es que esto suceda así siempre todo el tiempo. Por eso hablamos de subciclos en los que tenemos partes del ciclo que están funcionando. Por ejemplo, una partícula de agua, una gota de agua podría estar constantemente durante siglos solamente moviéndose aquí entre las nubes, la escorrentía superficial, la infiltración y volver otra vez a las nubes y nunca tocar el mar. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Por ejemplo, en un terreno con mucha pendiente e impermeable, la escorrentía superficial puede ser la única fase que se presente durante el evento de lluvia, y la evapotranspiración e infiltración pueden ser insignificantes frente a esta. ¿Qué significa eso? Lo que yo no sé si lo alcancé a comentar, es que en un evento de lluvia, si el tipo de suelo que encontremos, porque la pendiente es muy grande, entre más plano el perfil del suelo sea, más facilidad hay de que el agua bombee menos. O sea que como bombea menos, va a permanecer más tiempo en contacto con la superficie del suelo. Y si al mismo tiempo ese suelo es un suelo impermeable, va a haber, no es que no vaya a existir infiltración del agua, sí la va a existir, pero es muy poca en comparación con la escorrentía superficial. Por ejemplo, en las ciudades, eso lo tenemos que tener en cuenta. Muy importante lo que pasa aquí en Quito o en ciudades como Medellín. Yo les voy a mostrar más adelante en clase videos que yo he tomado de eventos de lluvia y cómo se comportan, por ejemplo, las calles, las aceras, las que tenemos construidas actualmente. Obviamente eso genera un efecto. Y cómo se recoge el agua. No es lo mismo que el agua caiga, por ejemplo, en un bosque que caiga en una ciudad. ¿Listo? Precisamente porque la escorrentía superficial va a ser más relevante que, por ejemplo, en comparación en un bosque se van a presentar no solamente la escorrentía superficial, sino que también vamos a tener el agua por infiltración y también vamos a tener por la evapotranspiración, porque tenemos, en ese mismo bosque tenemos árboles. Entonces ahí es diferente. ¿Sí? O no sé si han notado, les digo algo así como para que tengan idea, aunque es una afirmación muy idealizada, pero no han notado que en los bosques no hay eventos de inundación, no tanto inundación, sino derrumbes. Por lo general no se presentan esos eventos así como inundaciones súbitas. Cada vez que nosotros vamos cortando la capa vegetal, se van presentando derrumbes, inundaciones súbitas, los ríos pierden su capacidad de absorber el agua y contenerla. Cuando nosotros agarramos e invadimos los humedales, que son importantísimos. Lo que pasó, por ejemplo, eso me lo explicó la ingeniera Esperanza y se los transmito a usted. Lo que pasó, por ejemplo, claramente con todo lo que llamamos ahorita el barrio Palenque. El barrio Palenque era un humedal. ¿De quién? De la cuenca del Atrato. Y ese humedal absorbe todas esas aguas que son de excesos debido a las inundaciones que eran conducidas hasta este humedal, donde queda actualmente el barrio Palenque. Y miren cómo el Palenque yo conocí Palenque hace 30 años y Palenque fue habitado
se le hizo relleno porque el suelo de Palenque era muy malo, pues para la construcción. Y ahora el río Atrato ha perdido ese gran almacenamiento de contenedor de agua, que es humedal. O sea que vamos a ver que se van a presentar más inundaciones y los ríos van perdiendo eso. Ustedes que van a ser los futuros jefes de planeación, los futuros secretarios de planeación de muchos municipios, tengan en cuenta esto que le está contando el profe Brian en este momento. Es importante definir bien las zonas donde se puede construir y no construir. Las rondas de los ríos hay que respetarlas. ¿Listo? Continuemos. ¿Alguien tiene duda hasta ahora? Bueno, aunque el examen del ciclo hidrológico puede dar la impresión de ser un mecanismo continuo por medio del cual el agua se mueve permanentemente a una tasa constante, esta impresión debe ser descartada. ¿Sí? O sea, esta imagen que tenemos acá no es real. Esto no pasa, así como, o sea, tal cual como está aquí, no pasa. ¿Listo? El movimiento del agua durante las diferentes fases del ciclo es errático, tanto en el tiempo como en el espacio. Este comportamiento es el que exige la aplicación de la estadística y el análisis estocástico a las series de tiempo resultantes del ciclo hidrológico. ¿Listo? O sea, con la estadística que vamos a mirar, ¿qué tanta probabilidad hay de que se presente un evento? ¿Sí? Porque no es constante, no es continuo. El ciclo hidrológico no es una máquina, ¿sí? O sea, no es que digamos un ejemplo, esto es un vallasolano, por ejemplo, aquí donde está la gráfica del ciclo hidrológico. Entonces, a las 3 de la tarde hay evaporación. A las 4 de la tarde el agua se condensa en las nubes. A las 5 las nubes se mueven y hay precipitación. A las 6, entonces, cuando hay precipitación, luego entonces ahí tenemos la escorrentía superficial y siempre va a pasar así. No, eso es lo que estamos diciendo. Eso no es así. Esto es errático. Esto es tanto en el tiempo. O sea, no todos los días llueve a la misma hora. Pero sí hay una constancia. Por ejemplo, lo que son los fenómenos de la niña o del niño, que ahora más adelante vamos a hablar de ello. Más adelante vamos a hablar de ello. Hay una, eso es lo que llamamos como los temporales de lluvia. Hay más probabilidad de que se presenten lluvias. O, por ejemplo, en los veranos, hay menos probabilidades de que se presente lluvia. ¿Cuándo va a llover? No sabemos, pero menos probabilidades de lluvia hay. Entonces, por eso, nosotros necesitamos la ayuda de lo que es de la aplicación de la estadística. Y el análisis estocástico nos referimos a que se lo voy a explicar de una forma más sencilla. El efecto mariposa, como tal, se basa en análisis estocástico. Nosotros, las nubes que se mueven, ¿sí? ¿Alguien dice algo? Milton Torres quiere hablar. Ok, un momento. Sí, perdón, Milton. Milton, levanta la mano de nuevo, por favor. Discúlpame, Eso, un momento, disculpa. Sí, Milton. ¿Me escuchan? Sí, Milton. Buenos días, profe. Buenos días, Milton. Profe, se me generó una duda que tuve del día que me leí el documento, y es Sí. que ahora que usted habló de la estadística, nos vamos obviamente directo a la clasificación hidrología básica, que es la que recolecta los datos para ahora sí en la hidrología aplicada ser procesados, y ahora sí uno en base a eso me dan, como usted lo dijo, unas aproximaciones sobre las condiciones hidrológicas pues de un lugar
en el futuro y así yo tomo decisiones. Ajá. Pero en el documento hace una división de la hidrología según su alcance y propósito. Y Ajá. luego directamente se pasan a la hidrología básica y aplicada y no se quede en el limbo con esa otra clasificación según su alcance y propósito. Claro, claro. Ah, bueno, entonces hagamos una cosa, como es una pregunta bastante específica. Gracias Señor. por... hagamos lo siguiente, como es una pregunta muy específica y te agradezco muchísimo, Milton, que hayas leído y espero que Milton no sea el único. Entonces me motivas para que nos veamos, no sé si puedes el día de hoy o mañana, y te presto el libro para que lo lees, y porque ya te lo ganaste, no te lo voy a regalar. Porque este libro, la otra vez yo compré uno y se me tocó regalárselo a mi suegro, porque le gusta mucho también leer sobre estos temas. Y para conseguir el segundo fue un problema, me tocó recorrerme todo Medellín. Pero sí, entonces, para que miremos más a fondo esa información, ¿te parece? Para que miremos Listo, más a fondo. profe. Vale. Hágale, pues, ¿Alguien muchas gracias. más aparte de Milton tiene una pregunta así tan buena e interesante? Bueno, continuemos. Ah, Milton, te comento algo. Por ejemplo, ahorita que hablas de lo que del uso de la estadística, las tablas que nosotros utilizábamos, que todavía las seguimos usando, de hecho, para mirarlo, por ejemplo, las frecuencias con las que se presentan los eventos. Por ejemplo, miren lo que pasó en Andagoya y lo que pasó en Lloró. ¿Se acuerdan, muchachos? El año pasado, a finales, la creciente que se presentó en Lloró. Ese evento se supone que no debió haber pasado. ¿Quién me da una respuesta? No debió haber pasado es para esta fecha, sino en unos años más adelante. No vamos a irnos a profundizar todavía tanto porque todavía nos adelantaríamos muchísimo y no sería adecuado. Tampoco sería pedagógico. Pero ¿quién más o menos, en base a lo que hemos hablado y en base a lo que han escuchado o han leído en muchos otros medios de información, tiene idea de por qué yo les digo, bueno, primero que todo, ¿qué causaría eso? Que ese evento, esas inundaciones que se presentaron en Andagoya y las que se presentaron en, o sea, la cuenca de San Juan y las que se presentaron en la cuenca del Atrato, en Lloró, esas grandes inundaciones que no pasan todos los días, ¿sí? Pero que tampoco le diera que sucedieran ahorita, sino que se presentaran en 5 o en 10 años. ¿Quién me dice por qué se adelantó? ¿Por qué sucedió el año pasado, a finales del año pasado? ¿Qué lo causó? ¿Qué causó que se adelantara este proceso? Eh, profe, voy a responder, pero si me equivoco me corrige. No, dale. Lo importante es equivocarse. Claro, no sé si fue pues la alteración de nosotras las personas al medio ambiente, por ejemplo, el calentamiento global. Diría yo, esas alteraciones son los que pues al nivel cuando vamos a sacar las estadísticas, sí, ese factor es como le digo, es incontrolable. Ya a nivel de estadística ese factor es incontrolable y a raíz de esa alteración pues es que está sucediendo estas cosas. Exactamente. Entonces, el calentamiento global, ok. Hay dos personas levantando la mano. Ya va, un momento, ya va. Y me disculpan para los otros.
sino que tengo varias pantallas, entonces por eso. Voy a habilitar a Marcelino y voy a habilitar a Alex Dair. Marcelino, ¿puedes hablar? Sí, profe, muy buenos días para todos. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, pues complementando con un poco con lo que dice el compañero Milton, además del calentamiento global, también debemos sumarle el mal manejo que le estamos dando a los ríos con el rellenado de las minerías ilegales y el corte de madera. Eso hace... Exacto. ¿Aló? ¿No me escuchan? Continúa, perfecto, continúa. Me gusta lo que están diciendo. Entonces, eso hace que cuando hay crecimiento o aumento de caudal, sobrepases los límites que ya la naturaleza tenía. Recordemos que los ríos normalmente tienen unos límites, pero si nosotros le tiramos, si tenemos una quebrada y le tiramos escombro, cuando crece, cuando hay lluvia, en esa, por lo menos en la zona donde hay escombro, el nivel del agua tiende a subir, a ser más alto. Esa iba a ser mi participación. Eso, perfecto. Entonces tenemos los dos efectos. Todos son causados por el ser humano. Es la especie predominante, entre comillas, en el planeta Tierra. Primero, y falta una tercera, que es la mala planeación. Esto va para los futuros jefes de planeación de los municipios distintos de municipios de Quibdó que están presentes en esta clase. Ustedes deben de, cuando hagan el plan, miren lo que es el plan de los, el uso del suelo, ¿sí? En el EOT, cuando miren lo que es el uso del suelo, por favor, la zona, lo digo, la zona de los ríos, de las quebradas, de las cuencas, bajo influencia de las cuencas, no las toquen. La ronda, ¿qué son las rondas de los ríos? Imagínense, ahí está el río Atrato. Y la ronda sería hasta donde, cuando se inunda el río, ¿cómo se llama? Hasta donde cuando se inunda el río, esa área que ella, o sea, si usted mira en el río en un mapa, lo ve normalmente con su cauce natural como está normal. Pero cuando se inunda, él ocupa más área, ¿cierto? Entonces, esa zona, esa área, la llamamos ronda. Y nosotros debemos de mantenernos según la norma, dependiendo lo que defina cada una para diferentes usos. Pero, por ejemplo, hay una norma que me hice de Coechocó, que yo manejar una distancia de 15 metros de la ronda. Nosotros normalmente, ¿qué hacemos? Miren lo que pasó después de lo que pasa normalmente en el municipio de Río Sucio, que por las inundaciones el río ocupa gran parte de la zona de la comunidad porque está mal ubicado. Igual nosotros nos adaptamos, así como también se adaptó Venecia, pero la idea es que eso no suceda para que haya un desarrollo más integral y más armónico de una ciudad, de un municipio o un corregimiento. Lo mismo lo que decía Milton y lo que decía el otro compañero, el cambio climático lleva a que nosotros debamos de cambiar nuestros modelos para hacer las predicciones de cómo van a ser los eventos, sobre todo los eventos climáticos los más extremos. Sí se puede, sino que sí se puede hacer una predicción, sino que estos modelos se tienen que ir ajustando siempre. No podemos dejarlos estáticos. Hasta los modelos también se tienen que modificar. O sea, los enfoques como tal, sobre todo. Entonces, continuamos. Para estudiar
cada parte o subciclo es importante tener en claro el concepto de sistema. Yo aquí les muestro la grafiquita que tenemos acá de lo que es un sistema. Aquí lo tenemos. Entonces, según Dodge, un sistema es cualquier estructura, esquema, mecanismo o procedimiento real o abstracto que interrelaciona en un tiempo de referencia dado una entrada, que la podemos llamar como causa, o estímulo de materia, energía o información, y una salida que la llamamos efecto o respuesta de información, energía o materia, ¿sí? El énfasis en la función del sistema es que éste relaciona en algún tiempo de referencia dado las entradas y salidas. La entrada podría consistir en un grupo de entrada o un vector. Los que vieron conmigo, por favor levante la mano, los que vieron conmigo ecuaciones diferenciales, que yo me acuerdo ustedes, vimos y recordarán claramente la definición que hicimos de lo que es sistema. Entonces, porque un sistema como tal es un grupo de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Entonces nosotros tenemos, y para el concepto de lo que vamos a trabajar, también podemos aplicar muy deliciosamente, como a mí me encanta, el concepto de sistema. ¿Alguien tiene duda con la definición de sistema? ¿Alguien tiene duda? ¿Alguien escribió algo por ahí, no? Darwin Jahani. Alguien que le escriba y le diga que se desconecta y vuelve a conectarse. ¿Listo? Muchachos, aprovechando esta micropausa. Ingeniero, Sí, sí, por favor. hay unos compañeros levantando la mano. Sí, ¿dónde están que no los veo? Levántenla de nuevo, no la veo. No los veo, no me aparecen acá. Bajen la mano y vuelvan y la levanten. Por favor. Una pregunta, muchachos. Como usted, o sea, normalmente yo he notado que los estudiantes en las clases de 8 a 10 no desayunan. Pues no es lo adecuado, pero por algún motivo u otro no desayunan. Y como tienen luego clase con el profesor Alberto de 10 a 12, no sé si quieren que terminemos 15 minutos o 10 minutos antes. ¿Qué me dicen? Aquí está Sebastián. No, sí, profe, sí, estoy de acuerdo con lo que está diciendo, profe, porque a veces uno no tiene tiempo de desayunar o hacer desayuno, algunos hacemos desayuno. O sea, por mí nos podemos ir hasta 5 minutos antes, pero yo sé que soy consciente que sí también necesitan como calmarse un poquito y volver a rebobinar para entrar a otra materia. Pero igual, al mismo tiempo sucede que como están en clases virtuales, lo ideal no es, pero hay algunos que mientras la clase el profesor está hablando, se van preparando alguito. Continuamos entonces. Para aplicar este procedimiento clásico es necesario conocer las leyes físicas, hacer suposiciones razonables acerca de ellas, conocer la estructura del sistema y especificar las entradas y salidas. Esto me recuerda mucho a algo que decía el joven Milton ayer. Él sabe de qué me refiero. Que para uno programar, para uno trabajar un sistema, hacer un modelo matemático, para hacer
un sistema, hacer un diseño, un sistema como tal, nosotros debemos de conocer cuáles son las leyes básicas, o sea, como quien dice, cómo le entra el agua al coco, ¿sí? ¿Cierto, Milton? Señor, ¿me repite? ¿Que te acuerdas lo que decías ayer en un espacio en el que te escuché que decías que para uno hacer programación debe conocer sobre el tema que está tratando? Claro, exactamente. Exactamente. Entonces, nosotros debemos de conocer el sistema como tal, cómo funciona. Entonces, podemos decir que un sistema es lineal si admite la superposición y no lineal si no lo admite. También los sistemas pueden clasificarse dependiendo de la naturaleza de las relaciones entre entradas y salidas. Digamos que este concepto de sistema no se me vayan a asustar, que en sí yo no les voy a evaluar el concepto de sistema, sino más bien otras cositas. Pero nos sirve para entender más fácilmente lo que les quiero explicar. Entonces, los sistemas, dependiendo de la naturaleza de las relaciones entre entradas y salidas, los sistemas pueden ser determinísticos. El sistema determinístico, la misma entrada produce siempre la misma salida. La entrada a un sistema determinístico puede ser determinística o estocástica. Y al mismo tiempo, un sistema puede ser probabilístico. En las relaciones entre la entrada y la salida son gobernadas por las leyes de la probabilidad. En hidrología, como en muchas otras áreas, las leyes físicas que rigen un determinado proceso son difíciles de determinar o muy complejas de aplicar. Muchachos, así como en mecánica del suelo, en lo que es geología, se manejan sistemas que son muy complejos. Por ejemplo, muchachos, una viga es muy fácil de modelar, una columna también. Por el método de Canny podemos llegar a mirar pórticos y podemos predecir sus comportamientos. Pero en un sistema hidrológico tenemos tantas variables que el que haga una predicción exacta, entre comillas, pero una predicción precisa, más no exacta, porque la diferencia entre precisión y exactitud es grande. Lo preciso es muy aproximado a lo que es lo exacto, pero sin serlo. Y lo exacto es como tal, valga la redundancia, es el valor en sí. Entonces, quien haga una predicción muy precisa del comportamiento del clima, esas personas son las que son, mejor dicho, se consagran. Y en una sociedad, sobre todo, desarrollada, lo que es la predicción del clima es muy importante. Yo me acuerdo mucho cuando una vez hicimos un intercambio, me permiten una burbujita, una cápsula. Un compañero que vino de Inglaterra, se llama Hamish. Hamish, él vino y yo hice la interacción con él. Y durante la semana que estuvimos compartiendo y recopilando información en Vallasolano, acá en Quibdó, noté algo mucho y que hablamos de ese tema, es que él se fijaba mucho en la predicción del clima. En Inglaterra, una forma de tú entablar conversación con alguien es, o sea, de hecho es una forma de decir hola, es what's the weather's like. O sea, ¿cómo está el clima? ¿Cómo va la causa? Como cuando nosotros decimos cómo va la causa. Ellos dicen what the weather's like. Y él se fijaba mucho en las predicciones del clima para Quibdó y yo me reía mucho de él.
Porque yo le decía que esas predicciones para Quibdó, para el Chocó, no funcionan. Y él no me lo creía, porque está acostumbrado a que allá cuando dicen que a tal hora va a llover, llueve, porque allá las predicciones son bastante precisas. Y en cambio acá, él se queda sorprendido y es muy chistoso ver cómo se quedaba como pasmado al ver que cuando en las predicciones del clima de acá el Quibdó decía que iba a ser un día soleado y estaba, mejor dicho, en ese momento estaba el chaparrón, ¿sí? El chaparrón de agua. Y yo le explicaba por qué sucedía eso. Y ya saben por qué pasa eso. Pero precisamente para eso están ustedes, el Grupo de Investigación en Energía Renovable, los que conozcan al profesor Reiner, él es experto en esos temas, y quienes quieran hacer parte del semillero y quieran trabajar en estos temas que son muy interesantes, ahí está, porque en el Chocó se falta mucho para trabajar en esto, en esta área. Y la ingeniería civil está, mejor dicho, está invitada y mejor dicho, es que eso es trabajo de ingenieros civiles como tal, por decirlo así. Porque acá otros profesionales que tenemos, no tenemos meteorólogos o como tal casi no tenemos. Por lo menos trabajando acá, el espacio no se le ha abierto. Entonces, ahí nosotros los ingenieros civiles tenemos la relevancia y el llamado. Entonces, también decimos que los hidrólogos generalmente tratan con un sistema abierto, tal como el que yo les tengo mostrado aquí. Los hidrólogos trabajan con este sistema. Y aquí yo tengo marcadas las variables, las entradas. Las entradas acá se las ubiqué. La evaporación, la evapotranspiración, la precipitación, ¿sí? Y en el lado de acá, en la salida le coloqué la evaporación, la evapotranspiración, y en el centro del sistema colocamos esta ecuación diferencial. ¿Sí? Sigamos. La cuantificación del agua presente en los sistemas hidrológicos se puede hacer con la simple ecuación de balance de masas que tenemos acá, esta que les dibujé aquí. Perdón. En donde las variables I y la Q son las salidas. Perdón, donde la variable I representa las entradas y la Q representa la salida. ¿Alguien tiene una duda? Entonces, en esta ecuación se aplica para un tiempo cualquiera y se considera, o sea, podemos determinar tanto para segundos, para minutos, horas, días, meses y años. Y se considera que para tiempos relativamente grandes, las variaciones del almacenamiento, el almacenamiento es Q, o sea, las variaciones del almacenamiento, o sea, de Q, venga, yo lo coloco acá, perdón, las variaciones de almacenamiento de Q es prácticamente nula y que por consiguiente las entradas son iguales a las salidas, ¿sí? Ahora bien, si el objeto de estudio no es ya el ciclo global como tal del agua, sino una zona más reducida, como por ejemplo una cuenca hidrográfica, ¿cierto? También la aplicación del concepto del sistema se puede considerar dicha cuenca como un subsistema que hace parte del sistema más complejo. Yo aquí esa gráfica ya la había hecho.
Miren, acá está. Acá está, perdón. Entonces yo tomo una parte de la cuenca y lo miro como una parte como tal, ¿sí? Entonces una parte del sistema del todo. Y el acople de todos los sistemas haría ya lo que es el sistema más complejo. Entonces, es decir, que a nivel de la cuenca dada, una entrada, que por ejemplo puede ser una precipitación, en este sistema se produce una salida que en este caso sería, a la entrada que una precipitación, la salida sería un caudal en un punto dado. Esto lo podemos mirar de esta forma. Permiten, me disculpan. Yo el semestre pasado estaba súper ducho manejando esta aplicación para dibujar, pero como que uno como ser humano, uno debe como que volver a adaptarse. Entonces me disculpan, como me estoy readaptando a manejarla, la curva de readaptación va a ser un poquito lenta, pero bueno, va a ser fructífera. ¿Me quedó? Eso, acá está. Eso. ¿Sí pueden ver bien, muchachos, la pantalla? Entonces, la precipitación P, que cae sobre una cuenca durante un tiempo dado, se reparte de la manera siguiente. Entonces, la entrada P se reparte de esta forma. En infiltración, miren, aquí está I. O sea, P, aquí tenemos, esto es una ecuación como tal. Entonces, de la precipitación P se balancea al otro lado de la ecuación de la siguiente forma. I como infiltración, ¿cierto? La evapotranspiración, que es ET. Miren, acá está. Y la escorrentía superficial, que sería Q sub S. Considerando un periodo suficientemente largo, puede afirmarse que el balance global promedio, o sea, no estamos hablando de una ecuación diferencial, sino del balance global promedio, está definido por esta ecuación que tenemos acá. La infiltración total I mayúscula puede tenerse la infiltración total puede tenerse como forma de dos fracciones. Una que sirve para remover. Perdón, ¿alguien tiene que decir algo? Un momento, muchachos, que me llega una información. Me disculpan, mil disculpas. Esto es de los gajes de las clases que son. Me llegó una información y me distrajo un poquito. Me disculpan. Por lo menos les soy un poquito sincero. Ahí, listo. Entonces tenemos la infiltración. Lo voy a dibujar acá. Un momento, disculpe, muchacho. Tengo que responder una pregunta importante para los chicos de la clase que tengo ahorita de 10 a 12.
Listo. Sí, porque había, al parecer hice una programación y en vez de colocar de 10 a 12 puse de 16 a 18 horas. Continuemos. Entonces tenemos acá, entonces de la infiltración tenemos lo que es la infiltración de agua en la zona de aireación, ¿sí? O sea, en la zona no saturada, y la denominada infiltración eficaz. Que alimenta las aguas subterráneas. O sea, que tenemos una infiltración que se mueve entre la zona no saturada y esa infiltración no saturada, la llamamos de la zona de aireación, que como es una infiltración que se presenta a baja profundidad en el suelo, entonces puede que se vuelva y se retorne al sistema en forma de evaporación, ¿cierto? O pues evapotranspiración. Y al mismo tiempo hay una como tal, pero como para que no nos compliquemos tanto, por eso hablamos de una balance global. Entonces tenemos una que es esa que es la que es de zona de aireación y la eficaz, o sea, la que realmente pasa a la zona saturada, ¿sí? Y es la que alimenta a las aguas subterráneas. ¿Por qué se los digo? Y ustedes dirán, el profe está diciendo algo como raro. ¿Por qué? Porque sucede que por el efecto de la gravedad y también por el efecto, ahí tenemos el juego de la gravedad. Venga, les explico acá. Tenemos juego de la gravedad, campo gravitacional. Tenemos juego de una pregunta, como para simplificar el sistema. Si yo aplico calor, ¿cierto? Es más probable que como estamos hablando de una zona no saturada, que no está bajo presión manométrica, sino que estamos a presión atmosférica, cierto que por el calor como tal, el agua, las moléculas de agua tiendan a escapar de la zona saturada, ¿cierto? Por favor, alguien que responda. Profe, claro. ¿Cierto? Sí, profe, porque cuando ya comienza en etapa de ebullición, entonces ya el agua se evapora, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo también miren las fuerzas que tenemos. La zona saturada tenemos el efecto de la gravedad, ¿cierto? En la zona y el efecto viscoso. El efecto viscoso. Entonces el efecto viscoso va en contra de ese movimiento. Va en contra de ese movimiento. Lo voy a simplificar, pero más o menos es así. Entonces tenemos el efecto viscoso. ¿Sí? Tenemos el efecto viscoso. Y también tenemos lo que es por la fuerza, perdón, tenemos un efecto que es generado por el calor del sol. Y también tenemos que es opuesto a este, que sería el que es generado por o sea, tiende a que se quede acá esas moléculas de agua, que es generado por las fuerzas capilares. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? En la vida real, voy a dibujar con color rojo una molécula de agua
Una partícula de agua puede estar haciendo esto. Miren, ¿están viendo? ¿Sí ven el recorrido? Esperen, voy a borrarlo. ¿Sí pueden ver el color rojo, como lo pinto? En la vida real, una molécula de agua está haciendo esto. Miren, cae aquí al suelo y hace esto. A medida que pasa el tiempo. ¿Sí ven? Por la interacción de toda esa fuerza. Yo me monté en el carro con esa molécula e hice esto. Este recorrido. Con una sola molécula. Ahora miremos todas las moléculas. Entonces, no vamos a hablar entonces de esa sola molécula porque nos enloquecemos. Entonces, por eso hablamos de balance global. Entonces, ¿realmente qué pasó? ¿Cuántas moléculas se quedaron acá en la zona saturada? ¿Cuántas moléculas se quedaron en la zona saturada y cuántas moléculas se quedaron en la zona no saturada? ¿Y cuántas moléculas se fueron por evapotranspiración? ¿Sí? Ese es el tema principal, porque queremos hacer un balance en el que queremos saber qué volúmenes de agua, no la molécula solítica, qué volúmenes de agua hacen parte de la evapotranspiración, qué volúmenes de agua se quedaron en la zona no saturada y qué volúmenes de agua se quedaron en la zona saturada. Y esas zonas saturadas van a ser parte de las aguas subterráneas, ¿sí? La infiltración que después hacen parte de los acuíferos, ¿vale? Entonces, por eso hablamos de balance global. Y por eso necesitamos saber, perdón, aquí yo dibujo, qué agua va a quedar como infiltración en la zona de aireación y qué agua, perdón, esa ahí está muy fea, infiltración en la zona de aireación y qué agua va a ser infiltración eficaz, o sea, la que eficazmente, la que realmente se va a quedar, por decirlo así, va a ser parte de las aguas subterráneas. ¿Listo? ¿Alguien tiene duda de esa explicación que hice? Continuemos. Es necesario considerar otros elementos adicionales como son los aportes de la cuenca provenientes de otras cuencas. Miren, acá yo les hice el dibujo. Provenientes de otras cuencas, miren, los aportes de otras cuencas, ¿sí? Aquí está, ¿sí? Ya sea en aguas de superficie o en aguas subterráneas. Dichos aportes y trasvases están ligados principalmente a las estructuras hidrogeológicas. O sea, eso está relacionado con la forma como está estructurado el suelo. Mírenlo, acá está. Acá lo tengo dibujado. ¿Sí? ¿Sí ven? ¿Sí ven? Aquí lo tengo dibujado. Si alcanzan a ver, yo aquí dibujé el ISUA. Aquí lo relleno. El ISUE. Aquí está. ¿Sí lo ven? Eso. ¿Sí? Entonces, y aquí ven las capas, diferentes capas de suelo. Entonces, dependiendo de la geomorfología, asimismo va a presentarse estos movimientos. Eso es lo que estoy diciendo, lo que estamos queriendo decir. ¿Listo? ¿Alguien tiene duda? ¿Alguna pregunta? Me Profe, preocupa a mí se me generó
a mí Sí. se me generó una duda. Haga el favor y pone el modelo. Sí. El primero, el Ajá. de arribita. Ajá. Sí. Esa, no la fórmula, la ecuacióncita. Sí, sí. Aquí está. Eso, exactamente. Nosotros sabemos que esa evapotranspiración es como una especie de pérdida. Eso, evapotranspiración. Como una Sí. especie de pérdida a causa de la Ajá. evaporación. Entonces no sé por qué lo tiene sumando. Sí, ¿por qué suma? Ven, te lo muestro. Acá yo tengo el dibujo. Gracias por la pregunta. Mira. ¿Por qué sumando? Mira, yo en mi sistema, mira, acá lo tengo. Puedes ver aquí el dibujo que hice. Disculpa si se ve un poquito feo. Entonces, Sí lo veo. sí, yo tengo precipitación, ¿cierto? Que es todo el agua que llega al sistema, ¿cierto? Sí. Entonces, voy a borrar el sistema. Entonces, yo tengo precipitación, ¿cierto? Y el sistema, las salidas son, o sea, el efecto, la causa, ¿cierto? Sería que se presenten en forma de ¿qué? De evapotranspiración, ¿cierto? Evapotranspiración. O sea, si tú sumas todo el agua que yo aporto por precipitación, ¿sí? Yo la voy a encontrar, esa agua no se va a perder, ¿sí? No se va a perder. Entonces la tengo en forma de que de evapotranspiración. ¿Cuál es la otra? En forma también de infiltración. ¿Y cuál es la última, Milton? Ahí no tenemos escorretía, algo así. Corretía superficial. Y la escorrentía superficial. Exactamente. Entonces mira aquí el dibujo que yo le hice. Toda el agua que entra al sistema de mi cuenca, toda esa agua, imagínate un aguacero, toda esa agua se va a presentar en forma de evapotranspiración, se va a presentar en forma de infiltración o se va a presentar en forma de escorrentía superficial. ¿Listo? O sea que si tú sumas la evapotranspiración más la infiltración más la escorrentía superficial, tienes un balance hidrológico, un balance hídrico que te da exactamente la cantidad de agua que cayó en forma de precipitación. ¿Listo? Ah, ya entiendo. O sea que la fuente principal de abastecimiento es la precipitación y ya la suma de esas subfuentes, podría decir, es el resultado de la precipitación. La misma cantidad que entra es la misma que yo estoy sumando aquí, esos tres factores que usted me Exacto. puso ahí. Entonces, mira, mi sistema sería este. Mi sistema sería la cuenca. Perdón. Esta es la cuenca. ¿Sí? Mira que te lo voy a Hay un apuntar. compañero que tiene la mano levantada. Ya voy. Entonces, a mi sistema que entra agua en forma de precipitación, porque ese es el sistema que yo estoy escogiendo. ¿Listo, Milton? Ese es el marco que yo estoy escogiendo para trabajar. Tú puedes escoger otro, ¿sí entiendes? Dependiendo del sistema que tú escojas, así mismo vas a tener tus entradas o tus salidas. Por ejemplo, Milton, te hago una pregunta. Milton, ¿estás ahí? Sí, señora, aquí estoy. Si yo cojo el sistema, mi sistema sea una nube, si mi sistema es la nube, ven, te lo pongo acá. Si mi sistema va a ser una nube y no va a ser, y deja de ser, o sea, yo cojo una nube, ¿cierto? Sí. ¿Cuál sería mi entrada y cuál sería mi salida? La fácil, ¿cuál es la salida?
La salida, precipitación, ¿no? Precipitación, exacto. Entonces mi salida de ese sistema que es la nube, la nube, mi salida va a ser precipitación, ¿cierto? Y tú lo puedes desperdigar, lo puedes desglosar, que sería precipitación en forma de ¿qué, Milton? De lluvia, ¿de cuál más? Precipitación en forma de ¿qué? De lluvia, Puede ¿cuál es la otra? ser nieve, Nieve, ¿y cuál más? granizo, Y granizo también. Exacto, exacto. Precipitación en forma de lluvia, de nieve y precipitación en forma de granizo. ¿Y cuál es mi entrada a ese sistema, Milton? ¿Cómo hago para que esa agua que llegue a las nubes? Pues Solo evaporación, ¿no? Evaporación, exacto. Exacto, evaporación. Sí, Ahora ya sí la pusieron. entiendo. Sí, señor, claro. Sistema nube. Entonces, ¿qué tenemos? El micrófono, por favor. Que mi sistema nube, mi entrada es la evaporación y mi salida es la precipitación en forma de lluvia, nieve y granizo. Si estamos acá, Milton, si estamos Sí, en... señor. Quiero trabajar con esa... No le escuché bien, ¿me repite si estamos dónde? Sí, es que estás en un lugar muy ruidoso. Si estamos acá en el Chocó y tu sistema es una nube, pongo que la salida sea nieve y granizo. No, imposible. Posible, ¿sí ven? ¿Qué probabilidad, qué probabilidad hay de que eso pase? Si miramos las estadísticas. Cero, profe. Eso, y Cero. sobre todo si es una nube a baja altura, ¿cierto? Sobre todo si es una nube a baja altura, ¿cierto? Vamos con la pregunta. Un momento. Sí, John Smith. John Smith. Profe, buen día. Buenos días, John Smith. Cuando usted mostraba la imagen donde tenía la entrada la precipitación y tenía 3 salidas, no sé si tenga relación pues con esa imagen con la conservación de la masa, o sea que, por ejemplo, entra la precipitación claro, exacto. y sale de diferentes formas, ya sea en forma de vapor o por infiltración. ¿Ya? Pues pensé en eso, la conservación de la masa. Sí, tienes toda la razón. La ley de la conservación de la masa. Por eso les digo que debemos de conocer la física, porque es que el agua no se va a desaparecer. Tiene que aparecer en alguna forma. Como le decía yo a Milton, así como yo en mi sistema de la nube, no voy a poner acá en el Chocó una nube a baja altura, acá en el Chocó. Si estuviera a alta altura, a una altura determinada donde las temperaturas son bajas, de pronto podríamos llegar a mirar eso de pronto, ¿sí? Pero a una baja altura, no solamente consideramos la precipitación en forma de lluvia, pero asimismo, en el caso, como yo les decía, cuando yo tengo precipitación, pero el suelo es un suelo que es inclinado, poco permeable, entonces ahí solamente tengo la escorrentía superficial y la infiltración la tengo pero muy bajita. Entonces, por machetazo matemático, tiendo a no considerar y no me va a afectar mucho mi balance de masas que yo no considere, en ese caso, por ejemplo, la infiltración, ¿sí? O la considero muy poco, un nivel muy bajito. Entonces, mi criterio como ingeniero va a decir eso, ¿sí? Profe, pero ese sí se da a gran escala, ¿cierto? Porque claro, si se da a gran escala sí influye de cierta manera. Sí, influye, claro. La tienes que tomar en cuenta. Por ejemplo, si vas a trabajar con una ciudad como Quito, una ciudad como
Bogotá, tú tienes que mirar cómo se está presentando la infiltración. Continuemos. Chicos, ya estamos cercanos a terminar. Entonces, ¿cómo se sintieron con esta primera clase? ¿Dudas, preguntas, sugerencias? Volvamos a la nave espacial. Bien, profe. No me hayan Yo tenía una... No me hayan profe, Sí. Yo tenía una apreciación y es un ejemplo que pasó ahora acá en el Chocó, donde no sé si en todas las partes del Chocó, pero por allá por mi pueblo, en medio San Juan, hubo invierno ahora a principios de enero. Y eso pues normalmente casi siempre es verano. Entonces sí quería hacer una apreciación en base a lo que usted decía, que yo creo que eso está relacionado también a todas las alteraciones que uno hace acá en la tierra, los seres humanos, pues, que uno pues con la tala de árboles, con... Claro que sí. De hecho, ven, te cuento algo. Nosotros tenemos, por ejemplo, un proyecto de una central hidroeléctrica que funciona en Huina. Si en Huina un señor, Pepito Pérez, le da por irse aguas arriba de la Ocatoma con un machete a cortar árboles, ahí mismito nos afecta pero inmediatamente nos afecta y eso yo lo he visto directamente, nos afecta el caudal de agua que vamos a recoger en la central. Entonces, muchachos, por ejemplo, sería una muy bonita salida de campo para esta asignatura, ir a visitar la microcentrala hidroeléctrica en Huina. Pero bueno, eso que en Vallasolano. Estamos ¿cómo se llama? En pandemia y no podemos hacerlo, pero si no estuviéramos en pandemia, ahí miramos la forma de, por ejemplo, hacer la visita. Chicos, les deseo buen resto de día. Ya el día de mañana retomamos las partecitas muy pequeñas que nos faltó. Y entonces, como me gusta mucho porque estoy viendo que están leyendo y están participando de una forma muy proactiva. Entonces, que estén bien y hasta mañana. Mañana nos vemos, ¿listo? De 8 a 10. Listo, profe. Listo, profe, muchas gracias. Seguimos en la nave espacial porque continuamos con este tema. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego para todos.